¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con Carlos Adán y Lionel Delgado sobre nuevas masculinidades. Y en primer lugar, lo que quiero es agradecer desde luego a los ponentes su presencia esta tarde y su dedicación y el tiempo que nos van a dedicar. Y también a la Escuela Municipalista por permitirme realizar la moderación de un tema en el que me siento completamente ignorante y profano y que me ha venido muy bien para irme de alguna forma introduciendo, ¿no? He hecho las lecturas que habéis recomendado, que me han parecido muy interesantes y que de alguna forma también entroncan con, con lo que van a hablar hoy nuestros ponentes, ¿no? Para los que no hayáis tenido tiempo de leerlas, simplemente una rápida mención, si queréis, ¿no? De Chris Crash, ¿no? Un título que lleva partes de mí que me asustan, ¿cómo puedo ser machista si soy anarquista? Me parece muy interesante toda la reflexión y el cuestionamiento personal que realiza en su colectivo con las compañeras a lo largo de los años, ¿no? Y voy a resumir una frase que me ha parecido sugerente, ¿no? Y digo sugerente porque como luego Carlos va a hablar de alguna forma de la relación entre los cuidados y las masculinidades en los grupos de izquierda, os voy a leer esta frasecita que me ha gustado, ¿no? Dice, es sano no presuponer que siempre eres necesario. Aprender a compartir el espacio y el poder y trabajar con otras personas para encontrar el papel que puedes cumplir. Yo creo que para mí, personalmente, el espacio de Zaragoza en Común me ha enseñado a aprender mucho de esto, ¿no? De cómo ejercer, ¿no? Los liderazgos de forma horizontal, de cómo no ocupar espacios que no te corresponden, o cómo también mis compañeras me han advertido, ojito donde te metes, que igual estás siendo un poquito paternalista, ¿no? O intentando velar la posición que debo defender yo como mujer, ¿no? Bueno, lecturas, bueno, a mí me resulta muy interesante también el debate que han llevado en Barcelona en Común, ¿no? Sobre las masculinidades, ¿eh? Ellos planteaban 3 debates que no sé si saldrán por aquí, pero lo digo por si a alguien le interesa luego formular preguntas, que iba sobre la pandemia y los modelos de masculinidad, ¿no? Y hablaban, pues, por ejemplo, de ese modelo de la soldadesca, ¿no? De la retórica belicista, la presencia de los militares, esa visión disciplinaria, la criminalización de los jóvenes con el botellón como los culpables de la pandemia, de la extensión de la pandemia. Otro tema de debate que planteaba, que me parece interesante, no sé si Lionel le meterá mano, es el del binomio responsabilidad-culpa, ¿no? Muchas veces el tema de la culpabilización se dice que es darle pasto o darle, cultivar de alguna forma a la ultraderecha en ese revanchismo, en esas posiciones que mantiene en contra del feminismo, ¿no? Y otro punto era el de la pandemia y la cuestión de la interdependencia frente al valor individualista, que yo creo que también aquí igual cuando hablemos del concepto de nuevas masculinidades o lo cuestionemos o intentemos definir qué es eso, pues yo creo que pueden salir cosas interesantes, ¿no? Bueno, voy a dar paso ya para no entretenernos y a, a Carlos Adán, que creo que me va a permitir que le llame Charlie, ¿no? Para ser más íntimo. Charlie, Carlos Adán es doctorando en estudios de género, es investigador del Seminario de Investigación por la Paz y tiene un trabajo que a mí me ha parecido sugerente porque, claro, habla de mis tiempos, un estudio sociológico entre la gente que vivimos la época del antifranquismo, pero ya yo estoy hablando del 75, ya recién muerto el dictador, pero que a mí me ha traído a colación un poco el recuerdo de cómo el contacto con un incipiente movimiento feminista, el contacto con mujeres que se estaban cuestionando su propia posición o ese modelo de feminidad hegemónica y tradicional, cómo de alguna forma nos ayudó a cuestionar nosotros nuestro propio papel, ¿no? En ámbitos como reflexionar sobre el tema de la homosexualidad, sobre la propia sexualidad, sobre el problema de los celos o el amor libre. Eran temas que había una tensión ahí interesante y que de alguna forma nos hacía reflexionar, ¿no? Algo que luego
desapareció durante años y que probablemente Hombres por la Igualdad lo han retomado, aunque haya sido en espacios, ¿no?, de reflexión de ellos, ¿no? Bueno, imagino que también Charlie nos hablará algo del movimiento de insumisos como cuestionamiento de esos modelos de masculinidad hegemónicos, ¿no? Así que ya le doy paso a él y muchas gracias, Charlie, por tu presencia aquí. Ánimo y bueno, tienes ahí todo el tema abierto para lo que consideres de interés. Genial, no, pues nada, muchas gracias. Lo primero a la organización de la Escuela Municipalista y bueno, a la gente que está detrás de las pantallas, a Lío también por estar aquí con nosotros y a ti, Pedro, por la presentación. La verdad es que ya se ha apuntado un montón de cosas que me gustaría que salieran y bueno, pues sí, están en la línea un poco de lo que venía a hablar. La verdad es que no sabía tampoco cómo enfocar esta intervención en un principio, porque también había muchos temas que pasaban por mi cabeza. Por ejemplo, el de la pandemia que acabas de nombrar es un tema que tiene como muchos filones abiertos, ¿no? Muchos sitios por donde se podría tirar para analizar desde el punto de vista de las masculinidades. También, bueno, la eterna relación esta de masculinidad y capitalismo, también me habría gustado quizá tratarlos. Hay como muchos temas que se podrían haber tratado. Pero finalmente, también un poco pensando en quizá la gente que pueda estar conectada o que le pueda interesar esta charla, que se vaya a interesar por ella, digo, bueno, vamos a intentar bajar un poco a lo cotidiano. Lo primero, voy a intentar huir del lenguaje académico, aunque a veces me sale, sin querer también, porque al final es donde he realizado parte de la investigación y te acostumbras y cuesta mucho desprenderse de él. Así que supongo que sí que saldrá algún concepto, alguna cosita, pero bueno, voy a intentar huir un poco. Y el tema pues relacionado con los cuidados y también enfocando a los cuidados de grupo, en este caso como el trabajo que he hecho previo sobre grupos de izquierda, un poco dentro de la cultura política de izquierda y entonces, claro, es un trabajo con cierta perspectiva histórica, sociológico, es verdad, pero también con perspectiva histórica, porque me voy a los años 70, años 80, hago una evolución, y entonces digo, ¿qué está pasando hoy? ¿No? Que sería la pregunta a hacerse y yo creo que lo que más puede interesar a la gente que lo esté viendo. Entonces, como punto de partida, sí que me quiero ir al trabajo este que mencionas precisamente, ¿no? Pero brevemente, simplemente quiero apuntar algunas de las conclusiones a las que llego en el trabajo. En el trabajo, que lo realizo sobre todo a través de entrevistas orales, pues eso, hago un recorrido por cómo asumen los grupos de izquierda, cómo asumen las ideas del feminismo y cómo se transforman también sus masculinidades, porque también está muy relacionado la transformación de sus masculinidades con la llegada de estas ideas feministas. Y bueno, y para ello pues analizo distintos grupos de la izquierda revolucionaria, la izquierda radical, depende cómo se quiera llamar, ¿no?, de la época. También hinco un poco el diente al mundo libertario, aunque es algo que tengo pendiente, incluso bastante más, ¿no? O sea, sí que hago alguna alusión, por ejemplo, al libro de Laura Vicente, de Mujeres Libertarias, pues bueno, un par de anécdotas que salen ahí sobre pues, la implicación, la implicación de las mujeres, ¿no? Y sobre también cuando se generan mujeres libertarias, cómo hay un debate en torno a si va a ser un espacio mixto o no mixto, y finalmente es un espacio mixto, pero los hombres tampoco se acercan demasiado, así que es un debate estéril. Pero al margen de un par de alusiones y alguna entrevista que tengo por ahí que aún le tengo que sacar un poco el jugo, por así decir, me centro más también en estos partidos, que muchas veces son de corte marxista-leninista, y bueno, y mucha gente que estaba militando aquí, militaban muchas compañeras que ya tenían contacto con el feminismo y luego algunos de los compañeros que estaban militando con ellas, por lo tanto estas ideas llegaban y a veces eran sus parejas sentimentales también, otras simplemente convivían, ¿no?, en el día a día. Y saco una serie de conclusiones que vienen a hablar de algunas cosas que hacen que les cueste más acercarse al feminismo, ¿no? Claro, siempre dejando claro que hay personas, hay algunos hombres en ese momento que sí que se acercan, ¿no? Ya sea de forma individual, en algún caso, y de forma colectiva, que esto es algo menos estudiado, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de grupos de hombres es un lugar común irte a los años 80, es decir, en los 80 y si son los 90, ¿no?, que es cuando ganan un poquito más de visibilidad. Pero en los 70, rastreando, salen cositas, salen grupos de hombres, quizá con un carácter más político, pero bueno. Y entre las características que yo sacaba, que hacían que se acercasen menos, una era el contexto político, por supuesto, decir, bueno, pues la prioridad es la obtención de la democracia en esos momentos, ¿no?, sobre todo en los años 70. Y por lo tanto, siendo esta la prioridad, todo el resto de temas caían por su propio peso. Decían, no tiene sentido, no vamos a hablar, por ejemplo, de los cuidados dentro de nuestro grupo, ya no de los cuidados, de cambiar el tipo de relación dentro del grupo, ¿no? De los cuidados al final. No tiene sentido, el objetivo es este y no hay que desviarse lo más mínimo del objetivo. Algo que puede resultar a priori comprensible también, dadas las circunstancias, ¿no? Pero bueno, que quizá simultáneamente se podría haber trabajado algunas aristas que había por ahí.
Otra era la influencia de partido, porque estos eran partidos que generalmente tenían una estructura muy vertical, pues, un centralismo democrático, donde además había un sujeto político muy cerrado, que no era la mujer el sujeto político prioritario, vamos, por decirlo así. Y esto es algo que, bueno, que hacía que tampoco consideraran estas reivindicaciones como algo más allá de, bueno, pues algo más allá. El día a día igual intentaban alguna persona a título individual tenerlas en cuenta, pero no las consideraban más allá. Luego también apuntaba una concepción cerrada de lo político. Esto quiere decir que lo político eran los grandes temas. Eran pues, las estructuras, era la política internacional, esto era lo político. Desde luego las vivencias cotidianas no entraban dentro de una esfera política, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de partido podían decir, sí, hay que estar ahí. Como digo, no, siempre que hablo, bueno, parece que esté generalizando, pero me he encontrado un poquito de todo, ¿vale? Pero la tónica general. Decían, y en las entrevistas algunos de los dirigentes me decían, sincerándose, ¿no? No sé hasta qué punto también a veces interfieren los presentismos. Pero decían, hay que estar ahí, pero hay que estar ahí para ganar posiciones políticas. Realmente les importaba un pepino a algunos de ellos. Decían, bueno, pues estamos ahí porque hay que estar, porque se genera hegemonía, porque hay que ganar posiciones políticas. Parece que es algo que está entrando. Los textos empezaban a llegar, traducciones, etcétera. Había compañeras que empezaban a juntarse en grupos no mixtos. Bueno, había que estar ahí. Y luego, sobre todo, uno que es muy importante, de las que apuntaba, bueno, y estoy recogiendo todo esto porque ahora veremos si lo traemos a la actualidad qué pasa, ¿no? Pero una de las que apuntaba era la percepción, la falsa percepción, ¿no? De que la igualdad ya estaba instalada entre ellos. Esto es gracioso porque es como el not all men, pero de hace 40 años. O sea, es una especie de... Esto es algo que sigue pasando en los grupos de izquierda muchas veces, que hay gente que piensa que la igualdad... Y si no la igualdad, dicen, bueno, pero en comparación con estos, fíjate, ¿no? Fíjate cómo estamos. Ellas generalmente tendían a compararse con una generación anterior, con la de sus padres. Muchas cosas habían cambiado, desde todo este diario del 68, los valores de la juventud, las formas de convivencia, el amor libre, había gente que vivía en comunidad con otros compañeros, son cosas que eran impensables unos años antes. Pero eso no quería decir que hubieran cambiado de una forma sustancial o hubieran cambiado las relaciones de poder. Por lo tanto, bueno, al final esta percepción de la igualdad es muy importante porque es una distorsión que continúa durante todos estos años y sigue hoy en día. Y luego, por último, otro punto de los que yo marcaba era el tema del tránsito entre modelos de masculinidad, que esto es muy importante, porque bueno, la masculinidad, concebida como algo fluido, por supuesto, que recoge también, pues va recogiendo otras masculinidades, va recogiendo, como decir, formas de expresión de otras masculinidades, ¿no? Se va hibridando de alguna forma y esto se ve muy claro en los distintos modelos. Cuando se habla de modelos es raro porque al final estás categorizando, ¿no? Que precisamente de lo que se trata es de huir de categorías, porque en sí son violentas, ¿no? Pero bueno, de cara también a un trabajo académico, investigador, necesitas a veces las categorías porque bueno, hay que ordenar. Y entonces, recogiendo un título de un congreso del 85, yo decía, bueno, la del macho, la del progre y el galán, ¿no? Estas tres categorías, que es de un congreso que tuvo lugar, en Pamplona en el 85 creo que era, en el Centro de Estudios Sociales. Y bueno, y resume muy bien porque esta caricatura, o sea, el macho, precisamente, esta masculinidad burda, a veces violenta, a veces le servía como caricatura, como espejo en el que mirarse para decir yo no soy ese. Pero al mismo tiempo estaban desarrollando la del galán también un poquito, esa persona pues con mucho éxito con las mujeres, que por supuesto luego reproducía en su vida íntima todas las inercias de su masculinidad, ¿no? Muchas veces estas relaciones verticales también, estos binomios también de actividad-pasividad, binomios de tener que rendir, todo esto lo seguía reproduciendo, pero bueno, había tornado un poco su masculinidad hacia ahí y así se sentía identificado con algo. Y luego había otra que es muy importante, que yo creo que es una de las que más está pesando o ha pesado a los grupos de izquierda, y es la del progre, ¿no? Que se llama así de forma despectiva, pero bueno, al fin y al cabo viene a ser una persona pues la que acapara la palabra, la que parece que tiene que tener razón en todo, o bueno, de alguna forma que sienta cátedra, ¿no? O sea, que es una persona que cuando habla dices, bueno, tiene que demostrar que tiene toda la situación controlada, un poco unido a esta idea de invulnerabilidad tan clásica masculina, ¿no? Que es uno de estos conceptos, porque al final hay 4 o 5 conceptos muy importantes que tienen que ver con el poder también y que si se desgranan son todo. A partir de ahí se puede generar un montón sobre la teoría de la masculinidad, ¿no? Y uno de ellos es el de la vulnerabilidad. Y bueno, simplemente yo apuntaba estos 5 puntos y entonces ahora ya intentando venir al hoy en día, podemos ver eso, que fruto de todo esto vienen las inercias de ahora, ¿no?
Y he estado hablando estos días sobre todo con algún compañero y compañera más activos en movimientos sociales ahora mismo, porque ya ahora está un poco desconectado también y estoy a otras cosas, pero algunos que han estado más activos, sobre todo en asambleas. Sobre todo hace un par de días hablé con un compañero y sacamos muchas ideas conjuntas, yo también de otras situaciones que también he vivido yo en la militancia y bueno. Y venían y son cosas además que no son nuevas, o sea, que las compañeras las iban diciendo siempre, o sea, no es algo nuevo, simplemente quizá ahora usando el poder simbólico de pues un hombre hablando de esto, pues quizá he intentado recopilar algunas de ellas y las saco aquí, ¿no? Para que podamos debatir. Una de ellas es esta, precisamente, la que decía de sentar cátedra constantemente, es decir, cuando se habla como si fueran verdades, y lo de la invulnerabilidad, ¿no? Y que se tiene la situación controlada. Otra, que es muy importante, también es el de la autoridad entre iguales. Esta es importante porque es verdad que muchas veces no le prestamos ya no solo la misma atención, que por supuesto, sino el mismo grado de autoridad cuando habla una compañera, cuando habla un compañero, ¿no? Y no solo eso, o sea, esto se une también a que desautorizamos muchas veces. Y aquí entran muchísimas inercias. Una de ellas, por ejemplo, es una tendencia muy grave a la sexualización de las compañeras dentro de los grupos. Que eso hace, por ejemplo, que no las veamos en términos de iguales, sino las vemos, en este caso, o como un objeto o como un esto de conquista, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú no estás tratándola de igual a igual. Y unido a esto, bueno, por supuesto, comentarios que se generan dentro de una especie de corporativismo masculino en el sentido de que tú esta sexualización también la comentas luego con tus compañeros y de forma inconsciente estás generando una opinión sobre estas personas que participan de la asamblea, del grupo político, de donde sea. Y esta opinión hace que poquito a poco ellas lo perciben, porque perciben al final que su palabra no vale lo mismo que la tuya, ¿no? Pero no saben todos los mecanismos que están operando por detrás del grupo, ¿no? Y poquito a poco pues se genera esta situación. Luego, otra que me he apuntado sería la de la acaparación, ¿no? Que es un poco lo de las pues bueno, interrupciones constantes, el subir el tono, la palabra para intentar, pues eso, tener el mayor protagonismo posible. Dentro de esta, pues bueno, es que claro, serán situaciones, decían que era de decir, es que hay compañeros que bueno, que no intervienen porque dicen, es que no soy capaz de alzar la voz así, no me apetece, vamos, no es que no sea capaz, claro que soy capaz, pero no quiero entrar a esa dinámica. ¿Qué pasa? Que acaban hablando casi al final, cuando ya muchas cosas están decididas o se han hablado, o son temas que cuando ya no viene a colación, ¿no? Que es un poco igual que de la autoridad entre iguales que decíamos antes, que es al final un poquito de lo mismo, que a veces lo que pasa es que dicen unas ideas, algunas compañeras dicen las mismas un compañero luego y se le alaba, ¿no? Joder, qué interesante, joder. Pues bueno, que esto ya se ha dicho. Igual no habéis prestado la atención que se debía. Luego también el lenguaje no verbal es importante, que a veces es bastante duro. O sea, no nos damos cuenta y a veces no practicamos esta escucha activa, quizá por esta tensión de querer ser el protagonista y estar esperando a hablar en tensión, ¿no? A ver qué digo, que no me quite lo que quiero decir y no se practica una escucha activa, o sea, no desde un asentimiento con la cabeza, que no es necesario estar asintiendo todo el rato, pero bueno, es un decir. Hay ciertas formas expresivas, ¿no? Y unas formas a veces expansivas también de ocuparlo todo, de gesticular, que pueden tener algo que ver con este mundo de la masculinidad y el poder. Y luego los mecanismos de exclusión, que también hemos percibido bastantes mecanismos de exclusión, pues bueno, para empezar la hiperracionalidad de algunos temas y la pragmaticidad, ¿no? Que decíamos, es verdad que cuando tú estás en una asamblea quieres, por ejemplo, avanzar, y quieres ir y ahí hay un objetivo y quieres avanzar en ese objetivo y tampoco te gusta irte por las ramas. Pero es verdad que hay veces que salen temas que pueden ser tangenciales a lo que se está tratando, pero pueden ser muy importantes para el funcionamiento del grupo y para que haya gente del grupo que no se distancie poco a poco. Y estos a veces hay que abordarlos y no se puede tampoco hacer un alegato a la hiperracionalidad para no abordarlos, ¿no? A la hiperracionalidad o a la oportunidad de esto tenemos que hacerlo así y rápido porque es el momento de hacerlo y si no, pues no podemos tratar estos temas. Eso tampoco es, o no vale siempre, por lo menos. Puede valer en un momento dado, pero no vale siempre. También los horarios, bueno, qué decir, con el tema de la conciliación, con el tema, muchas veces las asambleas no están puestas en un horario que permita conciliar fácilmente. Y aunque en el ideal de la izquierda ahora mismo estaríamos, en el ideal pues conciliando en el sentido de que estamos corresponsabilizándonos todos, esto no es así en la práctica y por lo tanto también es importante el tema de los horarios, el tema de, bueno, este tipo de cosas. Incluso también todo esto va unido a falta de mecanismos de, como decir, de protocolos internos para las violencias que surgen dentro y también que vienen desde fuera hacia la gente que participa de estos grupos. Y bueno, y por supuesto, pues también repartos de tareas desiguales. O sea, son un montón de cosas que ahora me van viniendo, ¿no? Repartos de tareas, por ejemplo, es un clásico, por ejemplo, lo hemos vivido y bueno, yo lo hablaba antes también con mi compañera de piso, que ya también lo había vivido esto, en un momento dado, en un movimiento, decir que quisieran, o sea, que casi forzando a una compañera, tienes que ser tú la portavoz en este caso, y decías, bueno,
es una compañera a la que normalmente no le dejan expresarse mucho en el grupo, que no está acostumbrada a ser la portavoz, que no es que no quisiera, quizá le habría gustado, pero puede tener más problemas a la hora de expresarse en público. Y casi se estaba sintiendo forzada porque el propio grupo también toma conciencia de lo que significa hoy en día todo esto y dice, bueno, es que vamos a quedar muy mal si no ponemos de vez en cuando una portavoz o si no hay alguna mujer que exprese. Bueno, pues también se dan violencias en esa dirección. Quiero decir que al final la falta de conocimiento y la falta de teorización de esto es muy profunda y abarca todas estas cosas. Por lo tanto, bueno, tenerlo en cuenta. Y luego de todas estas cositas que voy tratando del pasado y del presente, sobre todo, pues cabría hacerse preguntas. Yo he traído aquí alguna pregunta a colación. La primera sería si hemos cambiado nuestras prácticas, si gozarían de mejor salud nuestros movimientos sociales si lo hiciésemos, ¿no? Esta creo que ya más o menos he ido respondiendo, ¿no? Haciendo ese camino de ida y vuelta entre pasado y futuro, yo creo que más o menos he ido respondiendo. Otra pregunta que cabría hacerse, y también podemos debatir luego, sería el de si se está dando dentro de los grupos una plusvalía afectiva, ¿no? Por decirlo así. Que este concepto lo leí en un texto de Carmen Magallón del año 91, en la revista En Pie de Paz. Y bueno, me gustó mucho porque todo el tema de los cuidados sí que está muy trabajado desde el feminismo y bueno, es verdad que pues, muchos hombres que tienen visibilidad pueden prepararse sus temas a fondo, incluso tocar bastantes temas, pueden llevar a cabo esa actividad política muchas veces gracias a que, bueno, pues están en deuda de cuidados, ¿no? Pero claro, mi pregunta es, porque claro, yo siempre también, cuando pensamos el cambio, está claro que a nivel individual hay que intentar cambiar, pero es un cambio colectivo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero es que esta plusvalía de cuidados también se puede llevar perfectamente al grupo político, se puede llevar perfectamente a la asamblea. Es decir, bueno, la asamblea también necesita un cuidado para perpetuarse, para seguir, un cuidado para que la gente quiera quedarse en ella, para que la gente esté cómoda y sea capaz de expresarse. Y que no solo se acabe, por así decir, focalizando en 3, 4, 5 personas que sean las protagonistas. Tiene que tener voz todo el mundo. Incluso la persona tímida que está en segunda fila tiene un momento dado que poder hablar. Y hay que practicar para ello la escucha activa, que es algo también muy importante, ¿no? en el mundo de la masculinidad, que hay que aprender a escuchar, más que hablar, quizá en algunos casos, ¿no? Hay que hablar, claro, también, pero hay que saber escuchar. Y luego, bueno, además de este concepto de plusvalía afectiva, pues bueno, algo que he estado hablando antes además con Esther, que hemos hablado un momento y me ha dado algunas ideas muy interesantes. Y me decía, veníamos a hablar, me decía, si es también un ejercicio de cuidado el cuestionamiento de la autoridad en un momento dado, ¿no? Y bueno, estaba ahora reflexionando un ratito sobre esto, ¿no? Decir, bueno, que quizá en un momento dado, sí, desde luego, saber cuestionar esa autoridad que se ha impuesto, esa autoridad que hace que las dinámicas de grupo no sean, y decirlo, y así generar un espacio también más cuidador, ¿no? Y que se perpetúe, pues sí, probablemente es también un ejercicio de cuidado, desde luego, desde el respeto y bueno, pues eso, que tiene que ser algo constructivo, ¿no? Eso está claro. Y nada, simplemente no sé cómo voy de tiempo, la verdad, pero a ver un segundo, para ir cerrando, simplemente así como conclusión, bueno, expresar una vez más la importancia de volver sobre cuestiones que están siendo muy, muy trabajadas desde las masculinidades, como la vulnerabilidad, como el poder, como los cuidados, pero hacerlo intentándolas aplicar no solo en nuestro ámbito privado, sino también en nuestras militancias. Vamos, ser capaces de llevarlas a cabo también desde un punto de vista colectivo. Y bueno, al final lo que está claro es que cuando los cuidados entran en las prácticas cotidianas y en las formas de relación, con ellos entra de lleno el feminismo, ¿no? Y un cuestionamiento de las relaciones de poder y lo cotidiano como político, que es esto que decíamos, que estas carencias que arrastramos, ¿no? Y bueno, y así aspectos como la sexualidad o el placer entran también de lleno, ¿no? Que es de lo que nos va a hablar luego Lío, más o menos, me parece. Así que bueno, yo quería dejarlo de momento así, no sé cómo voy de tiempo, la verdad, porque no me he puesto un cronómetro, soy un desastre, pero bueno, lo dejo aquí y nada, con ganas de escucharte, Lío. Muchas gracias, Charlie. Yo creo que muy interesante. Aparte, te quedaban 2 minutos o 3, o sea que tampoco has estado muy bien. Yo, bueno, he hablado, el resumen yo creo que nos pone un poco frente a las cuerdas a la gente que participamos en movimientos sociales o en organizaciones políticas, el discurso de Charlie, y yo creo que lo que es cierto todo lo que plantea sobre la primera generación que de alguna forma fue cuestionada por esas mujeres feministas, yo creo que es completamente
apropiado, ¿no? Que decir que el tema de las emociones o el mostrarse sensible hacia otras formas de ser o de comportarse rompía muchos esquemas en las direcciones de los partidos, ¿no? Y de alguna forma yo creo que había mucho machismo ahí también entre entre nuestros jefes, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando se planteó el tema de la homosexualidad y hubo gente que la asumió directamente, eso supuso un grado de ruptura en algunas formaciones importante, ¿no? Hubo un abandono de militancia muy fuerte porque, claro, era gente, pues eso, que estaba abandonando los ideales fuertes de la lucha política, eso era, ¿no? Comportamientos pequeño burgueses, ¿no? O debilidades, váyase usted a saber de qué tipo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que nos ha planteado Charlie, la reflexión sobre cómo funcionamos en las organizaciones actualmente, ¿no? Yo estoy muy contento de que en Zaragoza en Común el que se han introducido metodologías de facilitación. Eso yo creo que contribuye bastante a una igualdad de trato y a un cuidarnos a la hora de hablar o de compartir espacios o de intervenir. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, yo ahí sí que siento que Zaragoza en Común es una organización feminista en el sentido de que la presencia de la mujer es tan importante como que va dejando ahí huella en los hombres, ¿no? Aunque seguimos ejerciendo ese intento de hegemonía, de tener la palabra, de tener la razón y todas las cuestiones que has planteado tú, pues yo creo que siguen existiendo, ¿no? Lo de acaparar el protagonismo, la autoridad entre iguales o los mecanismos de exclusión o esa sexualización se sigue produciendo. Bueno, pues retomamos al final luego esas preguntas, ¿no? Sobre a ver qué nos dicen los intervinientes sobre si han cambiado esas prácticas, sobre ese concepto tan bonito de la plusvalía afectiva, que yo sí que lo he vivido, yo me he sentido cuidado, pero porque creo que ha habido mujeres en mi entorno muy potentes y yo he aprendido mucho en materia de cuidados, en el sentido también de dar también lo que se me estaba dando, ¿no? Y bueno, pues pasamos, si os parece, con nuestro querido amigo Lionel Delgado, en el bueno, hablar de él es decir que es doctorando en sociología en la Universidad de Barcelona. No sé si me lo habéis puesto ya en la cámara, pero me imagino que lo presentaréis ahora. Es investigador en temas de sociología de género, en masculinidades, en relaciones de poder y ha escrito o escribe en varios medios de comunicación como El Salto, como El Público o en rebelión.org. Hay bastante referencia de artículos suyos. Yo creo que Lío, si me permite la, la confianza, Lío nos puede hablar de la importancia que tiene la sexualidad, ¿no? En la reproducción de esa dominación de género, o él desde luego quería hablar de eso, ¿no? La importancia de la sexualidad o de la emoción y las relaciones en la construcción del género masculino. Igual estaría bien, ¿no? Que igual nos habla también de qué es eso de las nuevas masculinidades, ¿no? Si eso de las nuevas masculinidades es un concepto integrado, ¿no? Por la hegemonía dominante y cuando queremos hablar nosotros de nuevas masculinidades nos referimos más bien a masculinidades igualitarias o que buscan la igualdad. Yo creo que en eso nos puedes aportar alguna visión, ¿no? Y a mí me han gustado cuestiones que has apuntado, que te he leído, pues sobre cómo experiencias de sensibilización contribuyen mucho también conociendo, por ejemplo, casos de violencia de género, cómo pueden motivarnos a los hombres a replantear nuestra vida masculina, ¿no? Yo eso lo he vivido en propia carne y es cierto que en estos tiempos, más allá igual de esos espacios que nos puedan contar gente que trabaja en Hombres por la Igualdad, pues puede ser interesante. Y yo creo que también aporta mucho lío en el terreno del individual y lo político, ¿no? De si nosotros podemos cambiar reflexionando sobre estos temas en grupos de hombres o es más bien un proceso político de lucha en el que tenemos que implicarnos y ahí ir cuestionando nuestros roles, ¿no? Bueno, pues no quiero ya ocupar más espacio. Lío, te dejo
te dejo aquí la batuta y luego retomamos en el debate un poco las cuestiones que vayan saliendo. Y muchas gracias, Charlie, por tu intervención y gracias, Lío, por tu presencia. Bueno, buenas a todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Es una pasada poder compartir mesa, aunque sea virtual, con Charlie y contigo, Pedro. Es una pena la situación, sobre todo porque pues, Zaragoza es una ciudad súper querida para mí, en la que he estado muchísimos años viviendo y me hacía ilusión cuando me invitaron. De hecho, aún había la posibilidad de quizás hacerlo en presencial, ¿no? Y me ilusionó mucho por la idea de poder ir hacia Zaragoza, pero bueno, las circunstancias son las que son y bueno, ya iré en el futuro, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar, no? Una de las cosas buenas e interesantes que tiene trabajar temas de género es que hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Como mismo decías, Pedro, ¿no? En el repaso podría dedicarme a hablar de las nuevas masculinidades, podríamos hablar incluso de violencia, podríamos hablar un montón de temas, pero quería centrarme bien en la temática de la mesa de estas jornadas y, bueno, centrarme en un tema en el que creo que es más raro a veces encontrar ideas o reflexiones, ¿no? Que es el tema de la sexualidad, ¿no? Si bien el tema de las nuevas masculinidades críticas y tal, está ferviente, está hirviendo, está por todos lados cada vez más, y es una buena noticia, ya que da un poco la idea de que también los hombres tenemos un papel y unas responsabilidades importantes en todos los cambios culturales que está habiendo a nivel social. El tema de la sexualidad, sin embargo, es uno de estos temas que a veces brillan por su ausencia. Sin embargo, es uno de los temas fundamentales donde se puede construir el género, ¿no? Cifras que en 5 minutos encuentras en Internet te lo demuestran, ¿no? Que si la Organización Mundial de la Salud habla del 35% de mujeres a nivel global han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual de alguien que no es su pareja. Y eso sin contar el acoso sexual, ¿no? Con el acoso la cifra aumenta muchísimo, ¿no? La ONU habla de que el 72% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, ¿no? Y la gran mayoría son con fines de explotación sexual. La UNICEF cifra en 15 millones las niñas y adolescentes que de 14 a 19 años que han sufrido, que han experimentado su primera relación sexual de manera forzada. 15 millones. Y la Unión Interparlamentaria habla de que el 82% de mujeres parlamentarias en 5 zonas en las que realizaron su estudio declaran haber experimentado durante su mandato algún tipo de violencia sexual. Esto en una revisión rapidísima y superficial de datos, ¿no? Es decir, estamos viendo que la sexualidad es una de estas dimensiones en donde la dominación de género se reproduce una de las formas más carnales, directas y violentas, ¿no? Basta con mencionar que si los estudios de Rita Segato, etcétera, que hablan, ¿no? del cuerpo de la mujer como un cuerpo de batalla, ¿no? Un cuerpo donde se inscribe la violencia patriarcal y la sexualidad es una de las dimensiones en las que este cuerpo vive esta violencia de manera directa, ¿no? Sin embargo, este quizás sea el discurso más quizás conocido o más visibilizado en torno a la sexualidad, ¿no? La sexualidad como un campo de violencia patriarcal, donde se reproduce y se realiza la dominación intergénero. Sin embargo, la sexualidad tiene otra dimensión también, ¿no? Que es la propia dimensión de construcción y reproducción de las relaciones intragénero y de la propia construcción de la masculinidad en sí, y también de la feminidad, ¿no? Es decir, el género está inscrito a través de la sexualidad. Connell, que es como la madre de los estudios de masculinidades, menciona en un análisis pues ya mítico 3 dimensiones, luego ahora 4, pero originalmente son 3, en las que se reproduce y se construye las relaciones de género, que son las relaciones de trabajo, las relaciones de poder, es decir, la dominación, las reglas y tal, y habla de las relaciones de catexis, que serían las relaciones de deseo, relaciones y emoción.
en estas la sexualidad tiene una parte importantísima. Y en ese sentido estamos viendo que la sexualidad es uno de los pies fundamentales donde se construye el género como tal, ¿no? Como relación. ¿Cómo aterrizamos esto a nuestro discurso, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto a nuestro estudio? De una manera genealógica ya podríamos ver cómo el primer encuentro de niño o adolescente joven con la sexualidad ya de por sí la vive o la experimenta como una clara demarcación de lo que se supone que tiene que ser un hombre, una demarcación de lo que se supone que es la virilidad. Es súper común, sobre todo en la época, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? De esa época que va entre los 15 y los 18 años, donde la sexualidad es un tema súper recurrente, muchas veces casi un tema desde la afuera, ¿no? Empiezan a aparecer los primeros compañeros que empiezan a tener relaciones sexuales, empieza a venirte, me acuerdo de un gran amigo que vino el día que fue yo por primera vez, ¿no? Me vino corriendo a clase y me dijo, tío, que anoche me acosté con esta, ¿no? Sin embargo, ese tipo de experiencias jamás te las cuentan con otras primeras veces, ¿no? Nunca te han contado la primera vez que fuman o la primera pelea, etc. El sexo a veces tiene bueno, quizás la pelea sí, por el peso que también tiene la masculinidad, ¿no? Pero hay un montón de experiencias que no se cuentan la primera vez porque el sexo es uno de estos pilares, ¿no? Donde ya desde la adolescencia entendemos que demarcan lo que es un buen hombre y un mal hombre, ¿no? De hecho, cuando pasan los 18 años y un hombre aún no ha tenido su experiencia sexual, la cosa ya empieza a ser un poco rara, ¿no? Es decir, el primer contacto de estos hombres con la sexualidad es de un claro termómetro de la virilidad y del buen hombre que somos, ¿no? Este tipo de presión que interiorizamos y reproducimos desde tan jóvenes ya marcan una primera experiencia bastante violenta relacionada con la sexualidad, ¿no? Es decir, ¿cuántos hombres estaremos teniendo la primera experiencia de manera forzada? Estaremos forzando la máquina, apurando más de lo que deberíamos, o de lo que estamos preparados para hacer, ¿no? Es decir, pensemos en cuántos de nosotros habremos tenido una primera vez más porque debíamos que porque queríamos. ¿Cuántos no habremos estado preparados esa primera vez, ¿no? O ya, por ir a casos mucho más conflictivos y pues políticamente controvertidos, ¿no? Por ejemplo, cuántos hombres homosexuales han tenido su primera experiencia con mujeres por una cuestión de tener que demostrar, por no permitirse los ritmos de autodescubrirse y entenderse, y por tener que cumplir las reglas de un juego que es en última instancia impuesto, ¿no? Y eso sin hablar de que cuántas veces habremos estado forzando en relaciones hetero a nuestras compañeras a tener esta relación sexual iniciática antes de que ellas quisiesen, ¿no? Por una cuestión de presión, de jugar a este juego lo más rápido posible, ¿no? Claro, lo curioso del sexo y de la sexualidad es que es evidente, o nadie se sorprenderá cuando decimos que la sexualidad está en todos lados y marca nuestra cultura occidental, tal como es por lo menos en nuestra época y por lo menos en nuestras sociedades, ¿no? El sexo vertebra, está en todos lados, ¿no? Gran parte de las interacciones sociales se pueden entender única y exclusivamente a través del sexo. La sexualización ya nos la meten hasta para vendernos cualquier tipo de producto que no tiene nada que ver con el sexo, pero que hablan, ¿no? A través del erotismo y la sexualidad. Esta ultrapresencia, esta ubicuidad de lo sexual en nuestras sociedades, sin embargo, se contrasta muchísimo con el silencio y con la falta de comunicación que solemos tener respecto a este tema. Es brutal cómo podemos estar al mismo tiempo, estar todo el rato hablando de sexo, pero sin embargo no estar hablando de sexo en la profundidad, ¿no? Es decir, por lo menos no en un sentido de apertura de la vulnerabilidad, de comunicación de la sensibilidad, etc. Claro, podemos entender que el hombre aprende que el sexo es importantísimo y es un demarcador viril clarísimo, y sin embargo no está habilitado para poder hablar sobre sexualidad abiertamente con sus amigos, con sus cercanos, con su familia, con sus profesores, con su gente de referencia, ¿no? De hecho, se da una curiosidad bastante llamativa, ¿no? Y es que
Normalmente los hombres tenemos vetada cierta capacidad de apertura porque relacionamos la apertura con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad con el fracaso, reducimos, supongo, por una sociedad muy parejocentrista, de amor romántico y fundada alrededor de la unión sacra del matrimonio y de la pareja, esa apertura de la vulnerabilidad se permite única y exclusivamente en el entorno de pareja, es decir, solo nos abrimos con nuestra pareja amada, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando el problema precisamente es la sexualidad con esta pareja? Es decir, si solo nos abrimos y nos vulneramos, nos mostramos vulnerables con nuestra pareja, pero sin embargo queremos mostrarnos vulnerables porque no estamos disfrutando de la sexualidad en pareja, tenemos miedo al abandono, tenemos frustración, tenemos conflictos, tenemos un montón de problemas respecto a nuestro cuerpo y nuestra vivencia de la sexualidad. ¿Qué pasa cuando no podemos hablar con nuestra pareja y mostrarnos vulnerables porque el problema es el vínculo con la pareja, ¿no? Esta ironía, que si bien parece graciosa, es tremendamente conflictivo, porque estamos viendo cómo los hombres tenemos casi vetado cualquier tipo de espacio de apertura de vulnerabilidad, donde poder hablar sobre, qué sé yo, el gatillazo que habremos tenido la última vez, la falta de deseo cíclica, el miedo a que nuestro cuerpo ya no es el mismo que hace tiempo, fantasías no normativas, etc, etc, ¿no? Es decir, existen un montón de temas que están relacionados con la parte más vulnerable y blandita de nuestra forma de ser, que sin embargo no encontramos sitios donde poder volcarla. ¿Qué sitios hay? Es decir, si la sexualidad está vetada y está cortada, silenciada en cierta medida, ¿cómo aprendemos y cómo hablamos y de dónde recibimos la información respecto a la sexualidad? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los dispositivos por los cuales aprendemos y tematizamos esto de la sexualidad, ¿no? Ya está, supongo que es un repaso bastante innecesario porque ya lo sabemos de sobra, ¿no? Pero sobre todo es a través de una educación sexual y emocional a través del colegio, la cual es tremendamente insuficiente y tremendamente superficial, es decir, no sé vosotros, pero yo he recibido, por lo menos en la ESO, 1 hora de información respecto a cómo colocar un condón y los problemas que pueden llegar a traer temas de ITS, sobre todo SIDA, ¿no? Sin embargo, nunca ha habido ningún tipo de información respecto a cómo llevar la inseguridad, qué pasa con el encuentro sexual, cómo llevar la frustración en pareja, qué significa el sexo en mi vida, etc., ¿no? Si no es a través de la escuela, aprendemos a través de los amigos, ¿no? Sin embargo, hablamos antes de que los hombres tenemos vetada esta comunicación de la vulnerabilidad y la sinceridad emocional con los hombres, ¿no? Hablamos entre los hombres de sexo, sí, pero de una manera absolutamente competitiva y superficial, ¿no? Centrada sobre todo en meterla, no meterla, bueno, me la he follado, etcétera, etcétera, ¿no? Aprendemos también a través de la familia, pero la familia, a través de unos mecanismos tremendamente patriarcales y además avergonzados de todos estos temas, la comunicación sexual en la familia suele ser bastante nefasta, ¿no? Y si no es estos planos reales, tienen que ser los medios, ¿no? Y aquí aparece las películas y series como el gran transmisor de los ideales de lo que tiene que ser todo el proceso de cortejo, qué hay que hacer cuando te gusta una chica en relaciones hetero, cómo ligar y cómo tienes que hacer esa pequeña epopeya que es la conquista, ¿no? Y desde luego, evidentemente, la pornografía como ese sitio donde mantienes casi el monopolio, donde podemos aprender ya no solo qué es el sexo, porque en cierta medida, por lo menos en lo que he ido hablando, en mi propia experiencia y por lo que he ido hablando con ciertos chicos respecto a la relación con la pornografía, no siempre es una especie de credulidad absoluta de todo lo que aparece ahí, ¿no? Siempre hay una cierta distancia respecto a, bueno, esto no es del todo cierto. Sin embargo, es casi el único archivo al que poder recurrir cuando se trata de, por ejemplo, pensar cosas tan banales pero prácticas como son qué posturas realizar, qué velocidad hay que llevar en el sexo, cómo es el orgasmo de una mujer, etc, etc. ¿No? Es decir, que esas cosas muy, muy prácticas, al final casi el único archivo al que recurrir es la pornografía, ¿no? Claro, como resultado, ¿qué tenemos? Como resultado,
tenemos, no sé cómo voy de tiempo, me queda... Vale, perfecto. 5 minutitos, voy a ir rapidísimo. ¿Qué como resultado que tenemos? Tenemos sobre todo una sexualidad construida a través pues, de discursos sesgados, discursos incompletos, discursos no realistas y discursos pues, androcéntricos y mal informados, ¿no? En concreto, pues, al final terminamos construyendo una sexualidad tremendamente coitocentrista, es decir, basada en la penetración como el gran validador de lo que es una relación sexual y la que no. Es decir, ¿cuántas veces habréis escuchado esta idea de no follamos, solo hubo paja? O que no follamos, solo pues nos estuvimos rozando, ¿no? Esto también parte de una idea absolutamente errónea de lo que es la sexualidad y lo que no, ¿no? Coitocentrista. Falocéntrica, en el sentido de que es el pene erecto, es el que marca la validez y marca el inicio de la interacción sexual, y bueno, y el centro simbólico, ¿no? Todo gira en torno a nuestro placer fálico, y por último, finalista, es decir, centrada o dirigida siempre hacia la consecución del orgasmo, ¿no? Es decir, el sexo tiene un principio y un final, y el final siempre es el orgasmo, normalmente de hombre, de la mujer en algunos casos de masculinidades especialmente preocupadas por el orgasmo femenino, pero bueno, al final siempre el final lo marca la correa del tío, ¿no? Y además, sobre estas características de la sexualidad actual, se construyen un montón de mitos masculinos alrededor, ¿no? El mito, por ejemplo, de que nuestro deseo es incontrolable, este eterno mito sobre que el hombre piensa con la polla y que nuestro deseo es incontrolable porque tiene algo de animal, ¿no? Porque tenemos la libido mucho mayor que las mujeres, porque somos unos animales en la cama que pensamos solamente con la polla, etcétera, ¿no? Que en última instancia, esto, como dicen los estudios, básicamente es una forma de poder justificar y legitimar un montón de actitudes de riesgo porque decir, no, es que no estaba pensando en ese momento, ¿no? Vale, tenemos nuestro deseo indeseable, incontrolable. Nuestro deseo es más importante, también nosotros los mitos, que no se dice explícitamente, es decir, ningún tío diría, mi deseo es más importante que el tuyo. Sin embargo, sí que queda implícito cuando insistimos, aunque la otra persona no quiera mantener la relación sexual, ¿no? La insistencia viene a decir en última instancia, mi deseo es muy importante y deberías priorizarlo. Si nos provocan, me deben el sexo, esta idea de que estabas provocando y mira, no me puedes decir que no, mira cómo me estás calentando, otro de los mitos masculinos construidos en torno a esto, el dogma del rendimiento de que el cuerpo masculino tiene que estar rindiendo como una máquina siempre disponible, siempre potente y siempre eficaz de sexualidad. No tenemos en ese sentido ningún tipo de mecanismo para justificar o poder incorporar en nuestra experiencia el gatillazo, la falta de deseo o el fallo, etc. Y por último, el dogma de la heterosexualidad, ¿no? La heterosexualidad como gran dogma social en el que se penaliza cualquier tipo de intento de pasividad, ¿no? El hombre tiene que ser ese ser activo y dominante. Vale, ya tengo que acabar como propuesta. ¿Qué hacer con todo esto, ¿no? Este panorama tan horrible que estoy planteando, ¿no? Me encantó cuando Charlie dice, ¿no? Que hay una cuestión ética, pero también una cuestión política. Yo en mi trabajo me intento marcar mucho esta diferencia porque no creo que la solución venga, el cambio político, la reestructuración de las desigualdades de género para desmantelar el patriarcado vengan con la idea de que los hombres tenemos que ser mejores personas. Es decir, esto no va, la lucha feminista nunca ha ido de que los hombres fuésemos mejores tíos, ¿no? Esto va también de articulaciones políticas, económicas, sociales, legales, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Pues rápida agenda de cómo construir una sexualidad crítica en la masculinidad, ¿no? Erotizar el cuerpo. Ayer estaba viendo un vídeo que sacó Diego Fernández sobre el coitocentrismo que hablaba de la metáfora del mapa con el cuerpo, ¿no? Y decía que imaginaos que el cuerpo es un mapa lleno de ciudades y que vamos todo el rato a la misma ciudad, ¿no? Estamos toda la vida yendo a la misma ciudad, que es los genitales. Qué aburrido es siempre visitar la misma ciudad, ¿no? Incluso puede ser muy importante, puede ser más importante que el resto, puede ser la capital de nuestro mapa, pero incluso con esas, ir siempre a la misma resulta horrible, ¿no? Te resulta muy limitado. Erotizar el cuerpo y entender que tenemos mucha más potencialidad que lo genital,
es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Quitar el sexo, quitar el encuentro sexual del centro social, es decir, dejar de marcarlo como la gran experiencia que tenemos que tener los hombres en nuestra vida emocional, también es fundamental. Quitar el centro de este centro nos permite revalidar un montón de relaciones que tenemos, dejar de cargar de esta presión nuestra propia construcción identitaria, dejar de hipersexualizar a nuestros entornos, las mujeres que nos rodean en relaciones heteros o los hombres que nos rodean, etc. Dejar de marcar el sexo como el gran eje fundamental de nuestra interacción social es otro de los pilares fundamentales, ¿no? Leer, informarnos, es decir, no nos justifica, no hay justificación en esta sociedad de la información para no gastar un poco de tiempo en preocuparnos cuáles son las cosas en las que se constituye nuestro sexo como cultura, cuáles son los riesgos, cuáles son las prácticas de riesgo, cómo es el cuerpo mío y ajeno. Leer, informarnos sobre sexualidad también es importantísimo, ¿no? Y sobre todo, y con esto ya acabo, preguntar y escuchar, es decir, la comunicación es clave. Y hablar sobre todo para romper este silencio que siempre ha formado parte de la vida sexual masculina, ¿no? El silencio como gran lastre que cargamos en nuestra sexualidad nos ha construido una sexualidad tremendamente desconocida para nosotros mismos, incapaz a veces de comunicar dónde están nuestros límites, cuáles son nuestros placeres y cuáles son nuestros deseos, ¿no? Hablar y expresarnos también nos trabaja en la vulnerabilidad, y poder comunicar desde la vulnerabilidad también nos enseña una tremenda lección para reconstruir nuestra masculinidad, ¿no? Y poco más, sé que me he pasado el tiempo, mil disculpas, pero es que este tema es el tema y tengo muchísimo que decir. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y encantado de discutir y debatir y encontrarnos con discursos ahora. Gracias, Lío. No me veo ya ahora. Sigue, Pedro, se te escucha muy bien. Vale, que como no me veía estaba ahí un poco... nada, muchas gracias, Lío. Ha sido bien interesante porque, claro, ha sido elegir un poco el tema más escabroso para los hombres, ¿no? De alguna forma hablas tú de que yo comparto ese concepto tuyo, ¿no? Del analfabetismo emocional, ¿no? De los hombres. Y es cierto, ¿no? Porque no hemos aprendido a hablar, no hemos aprendido a comunicar, no hemos aprendido a transmitir nada relacionado con la sexualidad, ¿no? Has hablado de la sexualidad desde el punto de vista de que es del cuerpo donde se inscribe la violencia patriarcal. Has hablado de la construcción y reproducción de las relaciones intergénero a través de la sexualidad en el trabajo, en el poder, a través del deseo y de la emoción. Has hablado de cómo la sexualidad vertebra nuestras relaciones sociales y ahí yo creo que ese binomio de apertura, vulnerabilidad igual a posible fracaso y el miedo que nos provoca a los hombres, que motiva nuestro silencio casi perpetuo y nuestra falta de habilidades para transmitir el cómo sentimos nuestro cuerpo o las relaciones que mantenemos con terceras personas, pues es algo, desde luego, muy preocupante, ¿no? Has comentado los mitos masculinos, ahí has apuntado temas que yo creo que eran ya muy, muy interesantes y que nosotros nos los planteamos en esa primera etapa a la que se refería Charlie, que es el cuestionamiento de esa sexualidad falocéntrica, basada única y exclusivamente en los genitales, basada en el coito. Yo me acuerdo que eso, entre los 18 y los 21 años, era un debate que nosotros introducíamos en el contexto de nuestras relaciones. Y luego ya, de alguna forma, esa tensión que tenía mucho que ver también con ese entorno social de cambio político, dejó de existir y yo creo que nos amoldamos un poco a los discursos hegemónicos, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que ya habría que dar ya paso al debate para ver qué nos aportan aquí los
los compañeros escuchantes y estamos ahí pendientes. Había una primera pregunta, si queréis, a Charlie, sobre el tema que ha planteado. Dice, pregunta sobre estos grupos de hombres que se crearon en los años 70 u 80. Dice, ¿se parecen a los grupos de hombres que existen en la actualidad? Dice, y además, ¿por qué nunca hemos oído hablar de ellos? Eso es una de las preguntas que han llegado. Otra pregunta es que de alguna forma en las organizaciones seguimos teniendo una lógica de funcionamiento de la eficacia economicista que se subordina a los cuidados. ¿Cómo se podría tratar de combinar? Bueno, estas son dos preguntas en principio para Charlie, por si quieres abrir fuego. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a la gente que haya propuesto estas preguntas. Bueno, antes de ir a contestarlas, nada sobre el tema del lío, quería decir que eso, que precisamente que es muy interesante porque es un tema tabú. Digo tema tabú y no es tabú, y al mismo tiempo es uno de los temas de los que más hablamos muchas veces los hombres, ¿no? Que lo que pasa es que solo lo expresamos en términos de potencia, en términos de consumo, por lo tanto está claro que está muy relacionado con el capitalismo también, ¿no? Y cómo entendemos nuestra sexualidad. Y bueno, y precisamente sobre sexualidad, como estabas diciendo, Pedro, es un tema sobre el que sí que se hablaba en los años 70. El feminismo lo tenía muy presente, en algunas comunidades autónomas sobre todo. Yo esto lo sé por, bueno, mi compañera de piso ha hecho su tesis doctoral precisamente sobre el movimiento feminista aragonés y bueno, me cuenta, me va enseñando pues, los debates que había, las entrevistas que ha hecho muchísimas entrevistas y sí que veo que es un tema que estaba ahí. Y como digo, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en el País Vasco, sé que fue un tema muy fuerte, muy tocado, pero bueno, incluso llegaba a algunos partidos también lecturas relacionadas con esto. Incluso, bueno, algunos de los pocos hombres que sí que se posicionaron, ¿no? del lado más relacionado con el feminismo en la esfera pública, es un tema que trataban. Yo siempre nombro a Josep Vicent Marqués como el libro este que era muy conocido, que tuvo 3 ediciones, creo, de qué hace el poder en tu cama, ¿no? Por lo tanto, está hablándonos de relaciones de poder, está hablándonos de sexualidad, está hablándonos, pero yo creo, no estoy seguro, pero me parece que en un premio que le dio la revista El Viejo Topo, ahí hacia el 78, 79, sobre la alienación del varón, me parece que también toca algún tema sobre sexualidad. En el Viejo Topo, de hecho, en algunos números monográficos también trata este tema y luego desaparece. Bueno, pero desaparece eso como desaparecen otras cosas. O sea, se nota mucho en la genealogía del lenguaje. Cuando la trazas hasta el hoy en día, también desaparece muchas veces la perspectiva de clase, ¿no? En los 80, 90, poco a poco va borrándose. Y vas a los textos antiguos y te la encuentras. Hay una serie de cosas que desaparecen. Pero sobre sexualidad se hablaba más antes. Y bueno, y también sobre... Bueno, esto me recuerda también el tema de la homosexualidad, que también no lo he tratado casi, me fastidia. Soy un poco profano a la hora de tratarlo porque he investigado un poquito, pero no demasiado. Y sobre este tema, pues también no se hablaba en los grupos políticos, o sea, no se hablaba para nada, o no era lo habitual, ¿vale? Hablarlo. Digo, hacia los años 70. Como bien has comentado antes, Pedro, pues que casi era algo que incomodaba, ¿no? Y bueno, lo que sí que sé que, por ejemplo, aquí, que sí que era una de las vías, cuando he hablado antes de grupos de hombres, era una de las vías por las que se cuestionaba el género, por supuesto. Y aquí en Aragón tuvimos, pues, creo que era el movimiento homosexual aragonés, ¿no? Que ahí hacia el 76 se formó. Luego el Frente de Liberación Homosexual, creo que un año después, hacia el 77, ya un poco en la línea de lo que estaba pasando internacionalmente con los frentes, ¿no? Y todo esto. Luego en los años 80... parece que también, a mano de muchas mujeres del feminismo, ¿no? Pues surgen otros, pues creo que era el colectivo de lesbianas, ¿no? Del Frente Feminista, luego Lisístrata, que creo que había alguna compañera también que participaba de ello. O sea, surgen también ya desde ese lado y desde ahí se está realizando un cuestionamiento muy fuerte de los preceptos de género, por supuesto. Entonces, bueno, la sexualidad estaba. Ahora yo creo que está un poquito menos y es un tema más tabú en estos términos, en términos de cuestionarnos los modelos con los que hemos aprendido a convivir, ¿no? Desde jóvenes y sobre los que hemos construido masculinidad. Si no es para cuestionarlos, desde luego es un tema que está muy presente constantemente, que también lo ha comentado yo, dice, es un tema que, bueno, es una de las primeras cosas que dices, pues tal, o lo ocultas, si es que has tardado mucho, ¿no? En fin, bueno. Y respecto a las preguntas, era una sobre qué podíamos hacer, ¿verdad?, para cambiar esto, porque siguen dándose estas dinámicas. Yo a ese respecto, la verdad es que, bueno, sería, yo creo, en primer lugar, pues librarnos un poco de estas inercias, ¿no?, de las que he hablado antes. Y para librarnos, pues, entiendo yo, tampoco doy mi opinión realmente, o sea, bueno, estamos para eso, supongo, pero bueno, practicar una escucha activa, eso es importante. Y esta escucha activa también, una escucha activa no solo a quien tú puedes considerar en un momento dado con más autoridad o que vaya a decir algo más interesante, quizá la persona que no consideras que vaya a decir algo interesante lo puede decir.
o no lo ha dicho antes porque no está acostumbrada a hablar tanto o no está acostumbrada a ocupar el espacio, bueno, pues eso es algo que se puede practicar, yo creo. Por ejemplo, si una persona, pues, digas, bueno, igual yo también tengo una cosa importante que decir, pero también puedes callártelo, no pasa nada. O puedes decirlo en un momento dado, sí, es imprescindible, ¿no? Para el tema de datos, decir, bueno, no hay que lucirse, ¿no? Pues este tipo de cositas las podemos aplicar. Es verdad que sigue primando el pragmatismo, ¿no? Y la eficacia, el economicismo, ¿no? Pero bueno, a veces según qué temas es verdad y según qué prioridades es difícil que no prime un poquito, pero bueno, se pueden practicar cosas de estas, ¿no? También estar atentos a si reproducimos violencias de algún tipo o si hay alguien que se puede estar sintiendo violentado o violentada. Y luego, bueno, también se pueden, desde luego, en algunos casos, si se toma consciencia de ello, pues se puede crear un espacio, ¿no? Para hablar. Un espacio no tiene por qué ser tampoco algo muy pautado, no tiene por qué ser, puede ser con 2 o 3 compañeros a la salida decir, oye, pues, y llamar la atención de una forma cuidadosa, desde luego no delante de todo el mundo quizá, para no, insisto, no violentar, pero sí llamar la atención y decir, oye, esto yo creo que lo haría así o yo creo que tal persona igual se ha sentido, bueno, pues ese tipo de cosas. De alguna forma romper las dinámicas, ¿no? Tampoco puedo decir ahora mismo mucho más, o sea, pues estas cositas que han ido saliendo, pues intentar no reproducirlas, no sabría. Y sobre los grupos de hombres, bueno, precisamente ha sido sobre todo mi tema de estudio ese, ¿no? De los grupos de hombres. Y sobre los que había antes y la actualidad, porque no sabemos. Y bueno, lo primero, hay muchos tipos de grupos de hombres. Con esto quiero decir, he hablado de grupos de hombres que están en colectivos de liberación homosexual, por ejemplo. Los grupos de hombres que surgían en partidos políticos porque sus compañeros se estaban ya juntando en grupos no mixtos. Y incluso me ha salido algún caso que se han visto casi obligados a juntarse, ¿no? Porque sus compañeros habían dejado de convivir con ellos en muchos aspectos de vida sentimental y dicen, bueno, vamos a juntarnos a ver qué pasa. No suele haber documentos escritos, no hay un acta tampoco, porque no es una asamblea al uso. No, o sea, todo eso es muy difícil de rastrear. Muchos tienen una duración muy corta en el tiempo, porque es verdad que luego te juntas y no sabes de qué hablar. Dices, y ahora que ya estamos, ¿de qué hablamos? Y como no acabas hablando de política o de tal. Entonces bueno, pues muchas veces eran 3, 4, 5 quedadas con una distancia de 15 días, de un mes, y se acababa la cosa. Y no hay constancia. Por lo tanto, pero ya existía en los 70. En los 80 sí que surgen un tipo de grupos que mucha gente se remite a ellos, yo creo, para hablar de este inicio, de los hombres que se juntan para pensarse, que son grupos de hombres que se generaron, yo creo que en Sevilla, me parece, en Valencia, bueno, hay distintos focos, ¿no? A nivel nacional. Y que tenía mucho que ver también con la sexología, porque además si se estudia un poco los ambientes en los que se movían, en los que se estaban moviendo, en los que se estaban escribiendo de masculinidades, entonces se ve muy bien las herencias, o sea, todo lo que hemos heredado, ¿no? De dónde vienen los estudios. Y en la sexología era uno de ellos. Y eran grupos que dinamizados muchas veces por psicólogos y que sí que se trataba mucho el tema de la homosexualidad, por ejemplo, de los cuidados, del cariño. Problema que desde fuera se pueden percibir como unos grupos casi terapéuticos, ¿no? Que no tienen, desde fuera se puede percibir como algo que no tiene incidencia política, en la medida en que no genera más conciencia colectiva, porque tampoco se exterioriza todo lo que se está dando ahí. A final de los 80 sí que se intenta exteriorizar, empieza a salir un poquito más en prensa, sí se rastrea, en televisión española creo que sale una charla, tal, y principios de los 90. Y luego ya en los 90 sí que son los grupos que se pueden parecer más, empiezan a surgir los que se pueden parecer más a Hombres por la Igualdad, este tipo de grupos que vemos hoy en día, que es cuando, porque claro, hay un debate interno constante, que es el de esfera privada, esfera pública. Dicen, precisamente los hombres somos los que hemos dominado la esfera pública normalmente y muchos de ellos dicen, no, vamos a trabajarnos nosotros. Es un poco el discurso, ¿no? que se genera y ese debate interno es decir, no vamos a saltar a la esfera pública para acaparar también la esfera pública. Y esto es como la tónica durante muchísimos años, pero en los 90 se rompe un poquito esa dinámica, sobre todo porque entra en el debate la violencia machista. Bueno, está el caso de Ana Orantes, que es muy mediático, pero otros casos, y entra muy fuerte en el debate, es cuando dicen, no, hay que posicionarse. Y es también cuando sale la primera iniciativa institucional, creo que es en Jerez de la Frontera, a finales de los 90, luego ya vendrán muchas otras, ¿no? En los 2000 para adelante, como Gizonduz, etcétera, etcétera. Pero bueno, y a raíz de ahí sí que empieza a haber con internet pues redes de grupos de hombres, empiezan a generar otras dinámicas. Entonces es normal que sepamos poco de esos primeros grupos y los grupos de hombres hoy en día también son muy heterogéneos. No es lo mismo igual un grupo de hombres que se forma en una asamblea para cuestionarse un poquito tal, que un grupo que quiera tener un poco más de proyección política. Ambos son válidos, ambos son importantes, ambos intentan trabajar en una línea y también se dejan muchos temas por el camino, ¿no? Y más hoy en día que hay tantos temas en el debate, que a veces cuesta, ¿no? Porque ya en el propio nombre, grupo de hombres, pues te remite quizá a unos términos binarios o te remite a una serie de cosas que hoy en día se están cuestionando y también es importante que lo asumamos para un relevo generacional, sobre todo en ellos. Y bueno, yo creo que esas eran las preguntas, ¿no? No sé si había alguna más. Gracias, vale. Charly. 2 preguntas para Lío. Nos dicen
que hasta qué punto hay que resituar la importancia del sexo para abordar el feminismo desde la masculinidad. Y otra pregunta también, nos dice, la sexualidad instalada perpetúa las relaciones verticales y es dañina para los propios hombres también. Tal vez el miedo a la crítica y la risa les frena a hablar con sinceridad en este campo. Que decía que casi nada de estos temas, ¿no? Que no son temazos y tampoco soy aquí el gran sexólogo para poder hablar de estos temas. Mi enfoque es sociológico y político, ¿no? Y bueno, analizando un poco el tema de interacciones y tal, efectivamente, el tema de la humillación y el miedo a la exposición es una de las claves, ¿no? Fundamentales. Sobre todo si hemos integrado el tema de que lo blandito y lo vulnerable es un poco masculino, es un fracaso de hombre, ya que lo que se valora es lo contrario. Que luego hay otro tema, que es el de los softboy y las nuevas masculinidades que pueden estar ocultando relaciones de poder detrás de nuevos perfiles más blanditos y que pueden estar instrumentalizando esta nueva inteligencia emocional y esta nueva comunicación no violenta para reproducir o para sostener determinados privilegios, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Normalmente, pues dentro de cierta hegemonía como norma, efectivamente la dureza sigue siendo premiada y la vulnerabilidad penalizada, ¿no? Efectivamente, con estas reglas del juego, ¿cómo nos vamos a relacionar la exposición y la vulnerabilidad con humillación, ¿no? Queda clarísimo, ¿no? Que cualquier tipo de debilidad la vamos a entender como una... Claro, no sé muy bien qué habrá en el procesamiento cognitivo de fondo, ¿no? No sé si es una especie de ver cómo amenaza a la persona que descubre nuestras vulnerabilidades o cosas así, ¿no? Pero en última instancia lo que hay es una negación absoluta a reconocer esta parte vulnerable. También también por lo que he ido leyendo y hablando con colegas, también hay como hablabas, recuperabas antes un concepto interesante, que es el analfabetismo emocional. Hay muchísimos hombres que viven también frustrados y cabreados por cómo son ellos mismos. Es decir, hay muchísimos tíos que se enfadan cuando ven que no pueden comunicar o que no saben cómo empezar o que no saben cómo transmitir el malestar, los límites, cómo pueden transmitir estas cosas que le hacen daño y le hacen mal, ¿no? Es decir, no siempre hay una especie de ocultamiento patriarcal para evitar debilidad. Muchas veces tampoco hay herramientas emocionales para poder transmitir, trabajar y muchas veces incluso entenderse, ¿no? A uno mismo. De hecho, la incapacidad a veces de poder identificar qué sentimos es una emoción bastante masculina, ¿no? Vernos con un nudo dentro metidos y no saber cómo comunicarlo, no saber cómo deshacerlo para poder entenderlo. Y además, básicamente las pocas herramientas que tenemos son violentas, ¿no? A la hora de comunicar y exteriorizar la frustración y el malestar, ¿no? Muchas veces es con estallidos de rabia y tal, y nunca desde una vulnerabilidad reconocida y nunca desde una aceptación de la propia ternura, ¿no? Somos tiernos también. La pregunta era, espera que la recupero, que la tengo por aquí. Tal vez el miedo a la crítica y la risa le frena a hablar con sinceridad. También sí, exacto, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Y bueno, también hay que tener cuidado con el tema de cuando se habla de que toda esta sexualidad, esta forma de entender es dañina para el hombre. Efectivamente, pero no hay que caer en un no tal men, en una especie de los hombres también somos víctimas del patriarcado. Porque efectivamente, esto de la socialización también va con nosotros y también somos cierto producto de la situación histórica, política, cultural que habitamos, ¿no? Efectivamente no tenemos la absoluta responsabilidad de ser como somos, ¿no? Sin embargo, confundir con eso que somos las víctimas de la desigualdad de género también, eso nos posiciona en un
un sitio bastante complejo y potencialmente victimista. Efectivamente somos resultado, pero no por eso somos los que estamos pagando el pato constante de la relación desigual de género, ¿no? Es decir, si somos resultado de una socialización que nos pone en una posición de poder. Y si es verdad que no todos tenemos las mismas ventajas a nivel social, porque no todos habitamos esa masculinidad hegemónica blanca, de clase media alta, exitosa, normativa a nivel físico, sin discapacidades graves, etcétera, etcétera. Si bien no todos habitamos eso, sin embargo, el dividendo, lo que nos queda de beneficios por habitar el cuerpo que habitamos, sigue estando ahí, ¿no? Seguimos teniendo un montón de posiciones de ventaja respecto a género. Así que hay que tener cuidado con confundir que somos producto con que somos víctimas. Y si es verdad que en esta falta de educación sexual nos ha coartado y nos ha limitado a la hora de poder vivir plenamente nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestros placeres y nuestros deseos, si es verdad eso, no hay que perder de vista el hecho de que el daño que realizamos normalmente no es tanto hacia nosotros, sino hacia personas que nos rodean. No hay que perder eso de vista para no caer en estas posiciones victimistas que son muy fácilmente capitalizables por neomachismos y movimientos con sentido conservador, ¿no? Eso respecto a una pregunta. Y la otra era resituar la importancia del sexo. Claro, es que resituar la importancia, para mí es fundamental el quitar del pedestal la sexualidad como gran validador y como gran experiencia, como validador masculino, pero también como gran experiencia de liberación, me parece fundamental. Es decir, el sexo sigue siendo en muchos sectores, incluso en los sex positive, incluso en los movimientos de liberación cultural, ¿no? De repente celebramos la libertad y de las primeras cosas que salen es la liberación sexual. Esa utopía de la liberación siempre tiene un contenido bastante sexual, ¿no? De repente es fácilmente imaginar imágenes de utopías liberadas donde, pues, sobre todo habita la interacción sexual en base a orgías y la liberación corporal, poder masturbarnos donde queramos, etc. Es decir, bueno, esto lo que acabo de hacer es una reducción al absurdo, pero bueno, entiéndaseme. El pedestal en el que está la sexualidad sigue siendo, además de que revalida quizás la lógica de siempre, que es los hombres validándose a través del sexo. Antes era a través de hecho tengo un último artículo y iba sobre este tema, ¿no? Este giro que está viendo sobre estos soft boy de chicos que empiezan a cambiar y empiezan a mutar hacia lados más blanditos y comunicativos emocionalmente, pero que siguen validándose a través del sexo. Y si era antes a través de la cantidad, el fuckboy era una cuestión de don Juanes que follaban en cantidad, ¿no? Ahora los códigos se han desplazado y ahora quizás es más bien una cuestión de calidad, ¿no? De ser un buen amante y satisfacer a tu amante, ¿no? Sin embargo, mantiene otra vez la misma lógica, que es el sexo como validador masculino. Y eso es horrible. Pero no solamente esto, sino que también termina siendo tremendamente violento, en tanto que existen un montón de cuerpos que forman parte de este mercado del deseo, es decir, cuerpos que son deseables según las normativas estéticas, sociales, capacitistas, raciales, etcétera, de nuestra sociedad. Y luego hay un montón de cuerpos, muchísimos cuerpos que quedan expulsados de este mercado del deseo, ¿no? Resituar el sexo permite también empezar a pensar resituar o deslocalizar el sexo como centro social permite empezar a entender nuevas formas de interacción en nuestros cuerpos, cuestionar estas normatividades gordofóbicas, racistas, capacitistas, etcétera, que marcan y que atraviesan nuestra forma de entender el placer y el deseo y no sé qué. Y bueno, me estoy rayando muchísimo, pero sí, importantísimo, súper importante. Gracias, Leo. Al hilo de lo que planteabas, de esas nuevas masculinidades, ¿no? Que tienen, citabas una frase de Connell, ¿no? De que tienen el riesgo político de ayudar a modernizar el patriarcado, ¿no? De esas masculinidades blanditas, ¿no? Pero también en un sentido totalmente contrario, en el debate en Barcelona sobre qué nuevas masculinidades han aparecido en la pandemia, por ejemplo, el debate sobre nuestro querido comunicador, el médico, ¿cómo se llama? Nuestro epidemiólogo de
nuestro querido Fernando Simón, también hablaban de que precisamente lo que tiene que ver con las masculinidades fuertes, o sea, la vulnerabilidad de los hombres, sobre todo la gente mayor de edad, que poco se le ha preguntado a la gente mayor de edad sobre sus redes de apoyo, sobre sus cuidados, sobre cómo se sentían, ¿no? O sea, cómo se ha invisibilizado en plena pandemia todo aquello que cuestiona ese modelo fuerte de masculinidad, ¿no? A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque precisamente eso es lo que, de alguna forma, también nos obligaría a pensar en otras cosas de las que no acostumbramos, ¿no?, a pensar, ¿no? Hay una pregunta... Hay un comentario para Charlie, que simplemente te lo anuncio, y otra pregunta para Lío. Comentario para Charlie. Para hablar de sexualidad con los hombres no era fácil. Confundían el tema y era bastante desagradable. Viene a decir. Para Lío, una persona que habla de su amigo Teo, que sacó un fanzine, Miguel, monográfico sobre el tema, dice que este fanzine habla de lo que no hablamos los hombres, el no tener ganas, el no tener apetito sexual, que es una cuestión muy compleja y no pretendo hacer apología. Entiendo que puede estar provocado por el constante consumo de pornografía, por el ascenso del individualismo, por desatenciones varias, por ejercicios de misoginia. No tener deseo sexual y comunicarlo abiertamente también puede ser un privilegio masculino. No me cabe la menor duda que las mujeres obedecen la obligación sexual y evitan decir no mucho más que los hombres. El peaje por rechazar el sexo con la otra persona es también mayor para la mujer que para nosotros, por mucho que el patriarcado esté también en nuestra contra. Bueno, comentario un poco en la línea de lo que hablabas tú también, ¿no? De que los hombres no son víctimas, no somos víctimas, y que, por ejemplo, ¿no?, sobre esto que has comentado tú, yo creo que estábamos esperando que el movimiento feminista nos dijera a los hombres cómo nos teníamos que comportar, ¿no? O cómo teníamos que reconstruirnos o romper con esa hegemonía machista, ¿no?, o patriarcal, ¿no? ¿No puedo responder a...? ¿Sí? Vale. Lo que quieras. Este tema, la verdad, que me parece súper interesante y precisamente creo que ilustra bastante bien y claramente la diferencia que intenté marcar en algún artículo que escribí entre privilegio y derecho no conseguido, ¿no? Es decir, efectivamente, es verdad que posiblemente pueda verse como un lujo del hombre el poder decir que no y no pagar ningún precio al respecto. Es decir, podemos no tener apetencia y no estamos pagando ningún peaje, como dice. Pero en ningún momento me vería eso como un privilegio a atacar, ¿no? Es decir, no se le puede echar en cara al hombre que pueda tener eso. Precisamente creo que es un derecho que no estamos permitiendo que tengan las mujeres, que estamos un derecho que estamos vulnerando sistemáticamente a la mujer, el poder decir que no y poder tener una apetencia que no se corresponda a nuestras expectativas y que no pase nada. Es decir, eso me parece un derecho fundamental para cualquier persona, para cualquier ser humano con mínima autonomía, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que caminar, ¿no? No a tanto a señalar el privilegio como problema, sino a señalar la falta de ese derecho conseguido como el gran objetivo a romper, ¿no? Es decir, tenemos que luchar porque las mujeres también pueden decir que no sin pagar peaje. No tanto señalar a la masculinidad como el gran privilegiado por poder decir que no. Y esto es uno de los elementos, es un caso perfecto para ilustrar esto, ¿no? A veces el tratamiento que se hace respecto a las masculinidades es como culpabilizando y señalando cosas que se ve que está bien y hay que hacer consciente de los hombres esta desigualdad de repartos de recursos. Es decir, los hombres tenemos que ser conscientes de que existe esa desigualdad y que nosotros podemos estar diciendo que no y no pagamos nada, pero hay que ser consciente que hay otras poblaciones subalternas y bajo relaciones de poder mucho más violentas que no pueden tomar esa decisión. Esa concienciación es importantísima y hace falta visibilizarla. Sin embargo, la estrategia política de atacar esas posiciones de ventaja como si fuesen un problema y no tanto un derecho que efectivamente lo poseemos de manera desigual, ya que no lo garantizamos al resto, ¿no? Pero es que el propio concepto de privilegio viene con la idea de que hay que atacarlo para acabar con los privilegios, ¿no? Es decir, es muy difícil la imagen de una lucha política que luche porque todos tengamos privilegios, cuando normalmente la lucha política viene por acabar con los privilegios, ¿no? El mensaje que se hace a los hombres es revísate, cuestiónate
y acaba con tus privilegios. Y si este es un privilegio, pero no quiero acabar con la posibilidad de decir que no, ¿no? Quiero garantizar que toda la gente a mi alrededor pueda decir que no sin sentirse mal. Y no sé si me explico, pero claro, existe un pequeño desliz conceptual que me parece fundamental, sobre todo para una agenda política clara, ¿no? Muchas gracias por ese esclarecimiento de conceptos, Lío. Dos comentarios que te hacían, Carlos. Uno un poco en la línea de lo que ya hemos hablado, de que en los años 70 se hablaba mucho de sexualidad y también con los compañeros que querían terminar con la dictadura, pero también cambiar las relaciones de pareja. También otro en la línea de que le parece significativo que en los últimos 70 y principios de los 80 que se cuestionan los modelos sexuales, como habéis mencionado, era porque estaba presente esa necesidad de ruptura, de transformación, y que después ya entrado los 80 y en la cultura de la transición, esas inquietudes y esas búsquedas quedan tapadas con otras muchas cuestiones, ¿no? Bueno, pues ya ahora, como vamos ya terminando, si queréis, os dejo un par de minutos para que hagáis un cierre, para que deis un poco alguna opinión que os hayáis dejado ahí en la gatera o lo que os apetezca, ¿eh? Charlie, si quieres empezar tú o Leo, me da igual. Espérate con el audio, sí. Muy bien. A ver, pues nada, simplemente ahora sobre esto que estábamos comentando, ¿no? De cómo se abandonan algunos temas, de la sexualidad, por ejemplo. Yo la sensación que me da por las entrevistas que he hecho, también por algunas lecturas que he hecho, es que en los 70, durante la transición, había mucha gente que quería un cambio más allá, un cambio holístico, un cambio que o sea, no habían imaginado un sistema quizá como el que finalmente tenemos, ¿no? A partir de la transición. Y ese cambio incluía también otro tipo de políticas cotidianas, incluía la sexualidad, y poco a poco esa ilusión quizá por ese cambio se va abandonando. Puede que eso tenga que ver también, ¿no? En el abandono de este tema como un tema central. Muchos otros hablan de desencanto, podemos hablar de desencanto o no, hay muchas formas de referirse a ello, pero desde luego sí que hay un abandono de esas ideas de cambio holístico y se dejan, bueno, pues por el camino también muchas intersecciones que se estaban de alguna forma teniendo en cuenta a la hora de generar, de imaginar un cambio, ¿no? Que hoy en día alguien podría decir utópico o no, quizá no. Quizá lo que podíamos ver como realidad en el pasado lo llamamos utópico, habría que planteárselo, pero desde luego estas intersecciones se tenían en cuenta, algunas de ellas, ¿no? Y luego poco a poco se van abandonando y se piensa ya en términos políticos mucho más parecidos quizá a lo que puede pensar ahora una persona, pues, no sé, normal diría, ¿no? Tampoco quiero hablar de normalidad o no normalidad. Y bueno, y la verdad es que no sé, para cerrar un poco más, la verdad es que nos hemos dejado todo el tema de la pandemia, ahora hablabas, por ejemplo, de la vejez, también temas de los conflictos generacionales que son muy importantes, también de cómo vive la gente más mayor, la masculinidad, porque la masculinidad está en constante mutación y bueno, pero es verdad que muchas veces hay a personas a las que les puede costar un poco más que vaya cambiando, ¿no? Y la gente mayor, también es verdad que hay estudios que dicen que con la edad se rebajan algunos preceptos de la masculinidad, ¿no? Por esto de que, bueno, ya me puedo mostrar vulnerable, ¿no? Que ya soy mayor, o algunas cositas de estas, ¿no? Con la sexualidad o con tal. Pero bueno, sí, la verdad es que habría estado muy bien tratar todo eso y hablar sobre pandemia y masculinidad. Y sí. Charlie, una cuestión. ¿Se te ocurre algún libro o alguna película que pudieras recomendar? Pues ahora mismo me pillas, no sé. Le pasamos a Lío y piensas algo por si te ocurre para el final. ¿De acuerdo, Lío? Pues cuando quieras. Esa pregunta es trampa. No tenía preparada, no la teníamos preparada. Es verdad, tienes razón, sí. Y de hecho, uno de los grandes problemas en el mundo de la masculinidad o de la masculinidad crítica es que hay muy pocos archivos a los que puedan remitirse, ¿no? Y es una lástima, pero bueno. Por suerte estamos cambiando un poco eso. Para cerrar, y quizás hacer hincapié en esta pequeña ironía o nudo gordiano que acabas de mencionar, Pedro, cuando mencionabas esta cita de Connell, donde habla precisamente, creo que recordar que decía algo así como que cualquier intento individual de reconstrucción personal lo que hace es, en última instancia, estar permitir reconstruir el patriarcado, ¿no? Es decir, creo que la gran clave, el gran concepto que habría que fijarse es lo individual. Es decir, la masculinidad nunca ha sido algo individual. En nuestra sociedad, sin embargo, nos empeñamos en nuestra sociedad reciente, nuestra cultura, este mito de la individualidad y la individualidad como gran
centro neurálgico de la existencia, es decir, toda esta cultura del coach, este neoliberalismo personal, este yo marca, este mundo centrado única y exclusivamente en un individuo, desligado de lo comunitario, desligado de las redes de sostenibilidad de la vida que precisamente invisibilizan el trabajo invisible, valga la redundancia, que le sostiene. Este individuo precisamente es uno de los retos para el cambio de la masculinidad. Cuando este cambio es precisamente individual, cuando esta reforma de las nuevas masculinidades, como se llaman, son cambios meramente subjetivos, como decía antes, que intentan que la lucha se confunda y sea porque los hombres seamos mejores personas como individuos, seamos mejores como Pedro, como Charlie, como Lío, seamos mejores hombres. Cuando esta lucha se convierte en eso, terminamos precisamente confirmando esto que decía Conan, ¿no? De estar reconstruyendo quizás las relaciones de desigualdad, ¿no? En vez de dinamitarlas. Sin embargo, y esto quizás también por eso hay que mirar con desconfianza cuando se ponen de repente de moda ciertas celebridades como nuevo modelo de masculinidad, como puede ser con Simón, ¿no? No de respuestas individuales. Y esto parece una obviedad como un templo para la gente que militamos en la izquierda desde hace años. Es decir, no va de soluciones individuales, sino que va de cuestiones colectivas. Y el género no es excepción en esto. Es decir, las reformas individuales de género única y exclusivamente llevan a callejones sin salida. Precisamente son de construcciones políticas, culturales, económicas, materiales, que se dan en paralelo a estos trabajos éticos. Es decir, no quiero quitarle importancia al trabajo ético personal, cotidiano. Tenemos que ser responsables para con la gente que nos rodea. Tenemos que minimizar el daño que hacemos cotidianamente como individuos, pero el camino no se queda ahí. Es decir, no cambia la sociedad, no cambia el patriarcado por ser mejores individuos aislados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, supongo que con eso me gustaría acabar. Un cierre, yo creo que perfecto, ¿no? De alguna forma se trata de eso, ¿no? Como en este caminar por cambiar el mundo en el que vivimos y nuestro papel, en este caso, en ocasiones, de provocar también opresiones ajenas, ¿no? O a veces, aunque no sean queridas, aunque sea de forma inconsciente, pero también ser conscientes de que vivimos en un contexto de privilegio y mantenemos unas posiciones de poder que tendrían que ser objeto de cuestionamiento permanente, ¿no? Muchas gracias, Lío, por esa visión política, de que todo esto no va solo de mejoras en lo individual. Muchas gracias, Charlie, por esa proyección histórica también, ¿no? Que nos cuenta un poco cómo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. El que haya evolucionado no quiere decir ni que estemos ni mejor ni peor, ¿no? Somos otras personas, todos cambiamos y otras nuevas generaciones vienen a afrontar problemas que nosotros afrontamos como pudimos, pero en cualquier caso yo creo que es el problema de cómo introducimos herramientas para superar estos bloqueos o estos silencios, ¿no? de los que hemos hablado, ¿no? Y estos miedos a las vulnerabilidades y cómo nos empoderamos en ese sentido para ser más valientes, ¿no? Con nosotros mismos y con afrontar estos problemas, pues yo creo que todos saldremos ganando. Bueno, cuando queráis ya otro rato, ya hablaré de las películas o de los libros, que no os voy a forzar a ello. Nos despedimos de todos los escuchantes. Muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestras preguntas. Yo creo que todos salimos mucho más, no sé, más reconfortados también de haber recibido también esas cosas tan interesantes y esos conceptos tan bonitos y ese aprendizaje personal que supone el escucharnos en común. Gracias a todos. Os quedáis un momentito, Charlie y Lío, para despedirnos entre nosotros, y gracias a todos por vuestra atención. Y la Escuela Municipalista Zaragoza en Común seguiremos con otros temas, o sea que esperamos escucharos y veros pronto. Ojalá que sea al aire libre y todos en común ahí encima de un césped bien verde. Gracias, un abrazo fuerte a todos. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá
y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudará.